Entonces, hablando de la carta de ingreso del Sol en Aries, esta se dio el 20 de marzo de 2018 a las 10:15:22 aquí en la Ciudad de México. Normalmente se hace para la capital del país que estamos analizando. Entonces, lo que nos da es un ascendente en Géminis y hay dos grupos de planetas, le llamamos stellium. Entonces, uno de los grupos de planetas está Sol, Mercurio, Venus y Urano en la casa 11, y la casa 11 precisamente tiene que ver con partidos políticos. Aquí vemos en la carta de ingreso del Sol en Aries cómo se mueven las cosas dentro de los congresos, que son grupos, y dentro de los partidos políticos, y hay mucha actividad en esa casa para este año. Y el otro stellium lo tenemos en la casa 8, que la casa 8 representa pues cuestiones financieras, bancos, dinero de otras personas, créditos que vienen normalmente de nuestros socios o del extranjero. Todo eso lo tenemos ahí en la casa 8. Tenemos también una luna, que la luna siempre representa al pueblo en las cartas natales relacionadas con los países. La tenemos en la casa 12, entonces esa luna, pues a pesar de que está bien ubicada en el signo de Tauro, porque la luna disfruta, digamos, estar en el signo de Tauro, aquí vemos que está en la casa 12, y la casa 12 pues se convierte en algo oculto y misterioso. Inclusive muchas veces la casa 12 se dice que es la casa de los enemigos ocultos. Ok. Y ahí me gustaría a lo mejor empezar a platicar un poco que en esta carta del ingreso del Sol en el signo de Aries para México, el nodo sur lo tenemos en Acuario, en la casa 9. Y esto nos está hablando de actitudes irracionales, autónomas, independientes de nuestros vecinos, de la gente del extranjero. Que en realidad eso, como ese nodo sur es nuestro punto de pérdida, la cuadratura con la luna, lo que indica es que estas acciones que se vienen desde el extranjero nos están generando una inseguridad interna, que las cosas no se quedan en paz, que las cosas, la luna del Tauro quisiera estabilidad, quisiera prosperidad, quisiera comodidad, eso es lo que quiere el pueblo, pero ese nodo sur en Acuario, en cuadratura a la luna en Tauro, no le permite encontrar esa seguridad que quiere, y entonces constantemente vamos a vivir situaciones inesperadas y de sorpresa que nos van a mover el piso. Y bueno, aquí creo que lo más importante es también que tomemos las cosas con calma, porque la carta, como bien comentó Luis, tenemos un stellium en casa 8, que es un stellium verdaderamente rudo. ¿Y por qué le digo rudo? Nada más porque tenemos a nuestro queridísimo amigo Marte, con nuestro queridísimo amigo Saturno, y luego la luna negra, y luego Plutón. Y van a decir, ¿y todo eso qué significa? Pues significa que tenemos en una pandilla de malosos juntos, que tenemos dos planetas que juntos, que es Saturno y Marte, generan mucha crueldad, generan mucha imposición, y generan mucho control de una manera muy sádica, muy fuerte, y luego están haciendo una cuadratura al Sol. Y eso nos está diciendo que tenemos dos principios, uno solar de gente importante, renombrada, en una crisis, ¿sí? Probablemente de violencia o de restricción con el Marte-Saturno. Y pues ya sabe todo el mundo que también la casa 8 es una carta de profundidades, de transformaciones, de traumas, y probablemente a veces también indica muerte. Sí, la casa 8 es casa de la muerte, así la conocemos también en astrología. Y tenemos justamente muy cerca de la cúspide de esa casa 8 a Marte, que pues es el dios de la guerra y es un planeta de naturaleza violenta. Está bien ubicado en Capricornio porque se dice que está exaltado, y Saturno es el regente de Capricornio, pues también están bien ubicados los dos. Espero que eso ayude. Pero sí puede también haber, por ejemplo, pues atentados. Hay que cuidar bien a estos candidatos porque pueden ser víctimas de algún atentado. Como un recuerdo es cuando precisamente estas cartas de ingreso, pues yo siempre les he tenido mucha fe porque nos dicen cómo se va a comportar el año en ese país. Y justamente en el asesinato de Luis Donaldo Colosio también estaba Marte en la casa 8. Entonces hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Ahora, el que la carta de ingreso de Aries tenga el ascendente en Géminis, pues nos está hablando algo muy interesante. Primero, que es una carta en un signo mutable, que Géminis es variable, cambiante,
sí, muy comunicativo, muy listo, pero también va a ser, el país va a dar un motivo para muchas noticias. Es una carta que va a involucrar muchos cambios, va a decirnos un poquitín que vamos a dar de qué hablar, ¿sale? Y bueno, evidentemente, sabiendo que vamos a estar en temporada electoral, pues los comerciales políticos van a estar a la orden del día y vamos a estar bombardeados por ellos, ¿no? Ahí está el Mercurio en Aries, en la casa 11 de los, como él dice aquí, de los partidos políticos con la Venus, pero sobre todo este Mercurio nos está hablando de un país que esté inquieto y también de un país de jóvenes. Probablemente también los jóvenes brinquen y den de qué hablar y empiecen a tomar acción, sobre todo porque Mercurio, regente del ascendente, está en Aries junto a Venus. Exacto, precisamente los millennials. Entonces por eso también tenemos a Mercurio ahí en el ascendente de la Carta de México, o sea, la carta de ingreso, el Sol, el Mercurio y Venus de la carta de ingreso caen sobre el ascendente de México. Entonces ahí nos está dando el poder que tienen ahora estos jóvenes en elegir las votaciones o darle cierta dirección a las votaciones. Y bueno, lo importante es que la parte de la fortuna, que es nuestra parte de bienestar, de felicidad, la tenemos en la casa 2. Un poquito con problemas justamente con el Mercurio-Venus, pero en un gran trígono, en un trígono con el Neptuno. Quiere decir que, bueno, por lo menos tenemos la ilusión y la fantasía o la esperanza, ¿no?, de que por lo menos este año el tema económico se estabilice un poquito para el pueblo de México. ¿Y si vemos la carta de las elecciones, doctor? Aquí se las pongo, ahorita ya la van a ver. La carta de las elecciones precisamente parece ser que ahí nos está diciendo muchísimas cosas. Es justamente la carta del 1 de julio de 2018 a las 8 de la mañana, que es la hora en que abren las casillas para votar. Entonces, hay una técnica que se usa mucho en la astrología horaria, donde nos dice que cuando hay una votación, pues se trata más o menos como se interpretaban las guerras en aquellos tiempos, ¿no?, en la antigüedad. Entonces, el ascendente y la casa 7 siempre van a estar involucrados en una confrontación. Y normalmente el ascendente es el partido que está en el poder, en este caso pues es el PRI. Y los demás pues estarían en la casa 7, los otros contendientes, digamos, ¿no? Entonces en la carta de ingreso de las elecciones, a las 8 de la mañana, nos da un ascendente a 21 grados de Cáncer, y el regente pues sería la luna. Entonces esa luna nos está representando al candidato del partido oficial, que es José Antonio Meade. Y si vemos, la luna está justamente en la casa del enemigo, del otro, digamos que está pues entregado o está de antemano sabiendo que se pone a merced de los otros. En fin, ¿no? Esa luna pues ahí me está indicando que no tiene mucho poder este candidato, ¿no?, sino que el poder se lo cedió a lo que es la competencia o la oposición en este caso. Entonces el signo que representa a la oposición pues viene siendo Capricornio, y Capricornio es su regente Saturno, que Saturno está muy fuerte porque está en su regencia, está en la casa 6. Entonces ese candidato pues está más fuerte, quiere decir que va a ganar el otro, o sea, no va a ganar el partido oficial, eso sí parece ser un hecho, esta carta está muy clara en ese sentido. Y Capricornio, Saturno, pues está también ubicado y además es dispositor precisamente. Dispositor quiere decir que es, digamos, el dueño de la casa o el que le renta el espacio a los inquilinos. Esos inquilinos pues es precisamente la Luna, es Marte y es Plutón. Entonces es dispositor de esos 3 planetas. Saturno en este caso pues es más poderoso en esta carta de las elecciones. Ahora tenemos arriba a Urano, precisamente el de los cambios que nadie espera. Ahí viene un cambio importante a nivel gobierno porque está en la casa 10 y la casa 10 siempre se asocia con el gobernante. ¿Qué otra cosa ves aquí? Bueno, tenemos también una Venus en la casa 2, seguramente va a haber compra de votos y todo lo acostumbrado con esa Venus en casa 2. Bueno, a mí en realidad de esta carta, de las cosas que es importante mencionar,
es que el planeta regente de la casa 10, que son también los resultados, se encuentra en la casa 7 en el signo de Acuario, es decir, hay mucha sorpresa, hay mucha rebeldía, probablemente algunos hechos que nos causen sorpresa con todo y todo, y justamente ese Marte en la casa 7 está otra vez junto al nodo sur y junto a Lilith. Entonces podemos esperar también inconformidad de alguien, sí, rebeliones, levantamientos, estas situaciones inesperadas, ¿no? Muchísimo inconformismo, mucho inconformes, y armando en realidad una revuelta, porque Marte está partil a un quincuncio con el Sol, y entonces estamos hablando de ataques hacia las figuras de autoridad. O sea, la gente no va a estar contenta, y pues van a estar rebelándose, agresivos, actuando de manera súbita, inestables, y sobre todo eso confirma ese Urano en la casa 10, que está también cuadrando a todo lo que tenemos en la casa 7, es decir, haciendo un aspecto de tensión a la casa 7, y nos está hablando de un levantamiento, nos está hablando que Urano es un planeta que siempre va a invitar al cambio, a la rebelión, a no quedarse con el status quo. Entonces puede ser que para las elecciones, de todas maneras gane quien gane, va a haber un levantamiento. O sea, la gente no va a estar de acuerdo, y levantamiento puede ser desde levantar la mano y decir no estoy de acuerdo, como manifestarse en Facebook, manifestarse en las calles, etc. Aunque no veo tanta manifestación en las calles, como sí la veo más que a través de la tecnología también, ¿no? Sí. Pero sí me habla de una carta de violencia, y además como el Marte está junto al nodo sur, lo que también está indicando es que la violencia no es el camino. El rebelarnos, el estar inconformes y todo, no es el camino, porque es el nodo sur, y el nodo sur es el punto de pérdida. Entonces esas actitudes envalentonadas, junto ahí con la Lilith, va a haber gente muy maliciosa, metiendo muy mal plan, chismes, cosas, infiltrados, y en realidad, ¿cuál debe ser la actitud que debemos de tomar? El nodo norte está en Leo, junto a Mercurio. Debemos de tomar una actitud asertiva, directa, hablar con la verdad, ¿sí? Y sobre todo defender las situaciones de una manera muy respetuosa. Pero evidentemente va a llegar tanta información y tan dispersa y tan variada. Ahora sí me está hablando con Urano en la casa 10 que puede haber un problema tecnológico interviniendo aquí. Sí. Bueno, y también está la cuadratura con Mercurio. Sí, por eso hace una T cuadrada ese Urano con todo, con el nodo, con Mercurio, exacto, con Marte, ¿no? Y las redes sociales también están involucradas ahí. Exactamente, ¿no? Pero aquí también me mete un factor de variabilidad a través de la tecnología. Ajá. Y eso, pues va a romper la estabilidad. Sí, y bueno, aquí está, donde está Marte en esta carta, está justamente la luna de Andrés Manuel López Obrador. Está muy cerca de ahí, porque tiene la luna a 8 grados de Acuario, y el Marte está a 9 grados de Acuario. Entonces yo creo que uno de los inconformes, pues seguramente va a ser él, como ya es tradicional. Y bueno, y si tiene Marte junto a la luna, creo que lo que le vamos a recomendar es que cuide su salud, Michelle. Sí, también. Porque también tú sabes que Marte es un planeta que da fiebres, da ataques, da accidentes, da corajes, enojos. Sistema nervioso, Acuario. ¿No? Entonces, de todas maneras, él, a lo mejor, o tanta ansiedad, o tanta adrenalina, que es ese Marte en Acuario, sí, la adrenalina, él deberá de tener como mucho cuidado, mucha paciencia, y ser como muy cool, dirían los muchachos. Sí, así es. Ok, pues algo más que quieras agregar. Ahorita pues ya es una buena introducción para lo que está sucediendo en México. Vamos a también analizar las cartas de cada uno de los candidatos, y ya iremos pues sacando qué otras conclusiones hay en base a sus cartas natales y tránsitos planetarios, progresiones, direcciones de arco solar, etc. Estamos usando varias técnicas astrológicas, y de ahí pues vamos a ir afinando para sacar una buena conclusión. Y bueno, a mí me gustaría hacer notar algo súper interesante. En esta carta de las elecciones, que ya comentamos que se levanta a las 8 de la mañana porque es a la hora que se abren las urnas en la Ciudad de México, el medio cielo de la carta es el ascendente de la Carta de México. Es decir, la carta de las elecciones está relacionada en su medio cielo, en su parte profesional, reputación y fama, con la Carta de México, que el ascendente es a 16. Eso que, como les dije, vamos a dar de qué hablar en el mundo. Y de todas maneras, Aries, recuerden que es un signo medio revoltoso y peleonero, ¿eh? Recordemos eso. Sí, no se quedan callados.
No, ni quietos. Ajá. Bueno, Pues sí, va a ser una gran elección, yo creo que de las más emocionantes esta elección del 2018. Y esperemos que se manejen las cosas como deben de ser, sin mano negra. Pero bueno, vamos a platicar de las demás cartas. Gracias, continuamos.